Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre, pedidle y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he dicho usando de comparaciones. Llegó el tiempo en que ya no os hablaré con parábolas, sino que abiertamente os anunciaré las cosas del Padre. Entonces le pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dicen los discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que sabes todas las cosas y no es preciso que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Pueden tomar asiento. La epístola es del apóstol Santiago. Carísimos, poned en práctica la palabra divina y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, parécese al hombre que contempla en un espejo su rostro nativo, y que luego de mirarse se va y se olvida al punto de cómo es. Mas quien contemplare atentamente la ley perfecta de libertad y perseverar en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, éste será por su hecho bienaventurado. Y si alguno se precia de tener religión sin refrenar su lengua, engaña a su corazón y la religión suya es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en preservarse de la corrupción de este siglo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos hoy en el domingo quinto después de Pascua. Tiempo que ya nos llama, nos solicita de lleno a la pronta ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El próximo jueves precisamente se celebrará la Santa Iglesia, la liturgia lo tiene dispuesto así, celebrar justamente la ascensión de nuestro Señor a los cielos, es decir, la partida de este mundo al reino celestial, el cumplimiento de lo que comenzó en el principio de los tiempos, de la promesa del Redentor, y que tuvo su continuación a lo largo de toda la historia y de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pasando por la pasión, por la muerte y su resurrección. En todos estos días que hemos atravesado, estos domingos después de Pascua, en los que nuestro Señor Jesucristo se quedó en la tierra para instruir, para fortalecer, para acompañar a su iglesia naciente, ahora precisamente son los últimos días que comparte con sus discípulos, con sus apóstoles, y los prepara, ya despidiéndose de ellos, como lo vemos en el Evangelio, para su partida. Nuestro Señor Jesucristo se despide de sus apóstoles. Él se irá, como hemos visto inclusive en el mismo domingo anterior, dejará de acompañarlos como lo venía haciendo hasta ahora. Ya no compartirá esos momentos, esas conversaciones, esas comidas, esos ratos amenos y esas enseñanzas que constantemente nuestro Señor Jesucristo, no solamente de palabras, sino también de obra, les daba a ellos. Ahora se irá y los apóstoles se entristecen. Esa es la reacción que tienen los apóstoles precisamente. Cuando se va a ir, cuando parte alguien a quien queremos, nuestra reacción es la tristeza. Nos angustia el perder a aquello que amamos, la distancia,
en saber, en este caso los apóstoles, de que ya no compartirían más en esta vida, no tendrían ese trato ameno con nuestro Señor Jesucristo, y que recién el reencuentro sería plenamente en la otra vida. Entonces, los apóstoles se entristecen. Pero nuestro Señor Jesucristo, y esto lo vemos en el Evangelio, les dice, su tristeza, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y una otra vez dice que conviene que yo me vaya, conviene que me vaya, que deje este tipo de trato que tengo con ustedes, que ascienda a los cielos, y precisamente para que venga el Espíritu Consolador, el Espíritu Paráclito, es decir, el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo prepara entonces a sus apóstoles, a sus discípulos, ya de lleno a la ascensión, y después de ello ya tendremos la preparación con esos días previos a la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Nuestro Señor se va, pero les deja un medio para seguir conversando con Él. Ya no podrán hacerlo, repetimos, como lo venían haciendo, pero todavía pueden hacerlo de otra manera. Esta manera que nuestro Señor Jesucristo deja a sus apóstoles y también nos deja a nosotros es por medio de la oración. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio, pedid y recibiréis. Es una constante que hace nuestro Señor. Hoy manifiesto en el Evangelio el día de hoy, pero también en otras partes. Da ejemplos constantes, repetidos. Uno de ellos es el amigo oportuno que vemos que precisamente llega alguien a su casa, no tiene que convidarle y va a la casa de un amigo a pedirle algo de comer. Insiste una y otra vez hasta que consigue aquello que había ido a buscar. Y así hay otros ejemplos en las Sagradas Escrituras de la oración y de la perseverancia en ella. Nuestro Señor quiere que nosotros entonces nos entreguemos a la oración y que esa conversación, ese trato que los apóstoles tenían aquí en la tierra y que lo han de perder en pocos días, se ha de mudar más bien en otro modo de trato, quiere que también nosotros lo continuemos por medio de la oración. Por medio de la oración hacemos presente a aquel que consideramos, es decir, por medio de la oración ya no podremos, es verdad, verlo a nuestro Señor Jesucristo con los ojos corporales, no podremos escuchar su palabra con nuestros oídos como lo hacían los apóstoles, pero sí podemos traerlos, o más bien nosotros ponernos presente a Él, recordándonos por medio de la oración justamente de que Dios está en todas partes. De hecho, los niños en el mismo catecismo aprenden que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y si Dios está en todas partes, eso quiere decir que nosotros podemos recurrir a Él, recurrir una y otra vez a Él en todas partes, en cualquier lugar y circunstancia en la que nos hallemos. También por medio de la oración manifestamos a Dios nuestras necesidades, al igual que los apóstoles lo hacían a Cristo nuestro Señor aquí en la tierra, pero nosotros, por medio de la oración justamente, de esa elevación del corazón a nuestro Señor, pedimos y le mostramos todas nuestras miserias y esperamos precisamente, confiando en la misericordia de Dios, en su bondad, en su poder y en su sabiduría, que obtendremos su auxilio y que nos asistirá a su debido tiempo. Y también pedimos, y esta es otra insistencia que nos enseña el Evangelio de hoy, pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una condición fundamental para que nuestra oración sea oída. Nuestro Señor quiere que levantemos el corazón, quiere que recemos, pero quiere que nuestra oración sea en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor vino a rescatarnos, a redimirnos, vino a saldar la deuda que nosotros contrajimos por el pecado original, pero también por los pecados personales que cometemos todos los días. Entonces, Él, que inocentísimo y libre de toda culpa, se entregó por nosotros, Él es el único que pudo saldar la deuda estrictamente por justicia. Entonces, confiado en su auxilio, en su justicia, en su misericordia, y también en que conoce nuestras flaquezas, porque se encarnó, fue
es hombre, pero transitó también esta tierra como nosotros. Se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, fue incomprendido, es decir, pasó esas cosas que nosotros muy a menudo pasamos y nos afligen, Él también las pasó. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conociendo nuestras miserias y pudiendo socorrernos, Él quiere que pidamos a Dios nuestro Señor. Sin embargo, hay veces que se difiere aquello que nosotros pedimos, es decir, no se nos concede ahora mismo o no se nos concede en el momento que nosotros querríamos que Dios nos conceda aquello que pedimos. Y hay distintas razones precisamente porque Dios no nos da aquello que nosotros pedimos por medio de la oración. Dios siempre oye la oración y siempre está dispuesto a asistir a aquel que le pide, sobre todo y principalmente la salud de su alma. Pero hay veces que repetimos que no lo concede al momento. Y una de aquellas razones es porque no es digno el que pide de recibir él mismo en su persona aquello que desea. La persona que está pidiendo no es digno de recibirlo en su propia persona. Hay un ejemplo en la Sagrada Escritura que en el Antiguo Testamento precisamente que nos viene al caso. Y no es precisamente una indignidad en cuanto hay veces en cuanto que falte la gracia de Dios. Por ejemplo, el caso del profeta David. Él pedía y él quería construir un templo a Dios nuestro Señor, pero dice las Sagradas Escrituras, pero sus manos estaban manchadas con demasiada sangre. Entonces no podía, Dios no le concedió que él ese deseo tan bueno que tenía de construir el templo al Dios verdadero, le sea concedido a él, pero sí le fue concedido a su hijo. Otras veces Dios no concede aquello que le pedimos, o más bien dilata, hace que nosotros insistamos y perseveremos, nos fuerza que sigamos rezando, precisamente para probar la virtud de aquel que está pidiendo. Dios nuestro Señor quiere que Él nos ganó el cielo, pero quiere que colaboremos, quiere que nosotros nos esforcemos y pongamos de nuestra parte. Entonces, para probar nuestra virtud, para probar nuestra existencia, para demostrar no a Dios precisamente porque Él sabe todo lo que somos nosotros, todo lo que podemos y lo que no podemos, pero sí también para conocernos a nosotros mismos y para probar, para demostrarle nosotros el amor que le tenemos. Hay veces que dilata aquello, hace que nosotros tengamos que trabajar más, es decir, insistir, rezar más para conseguir aquello que queremos. Otras veces no concede, o más bien dilata, conceder aquello que pedimos porque no solamente desea concedernos aquello que le estamos pidiendo, sino que quiere todavía mejorarlo más, es decir, quiere concedernos más de aquello que nosotros le pedimos. Nosotros le pedimos una pequeñita cosa, bueno, Dios es tan bueno que quiere darnos todavía mayores cosas. Pero para ello nosotros exige también que nosotros nos esforcemos más. Si nosotros, recordemos, el que es fiel a lo poco, también lo será a lo mucho. El que es fiel a las pequeñas gracias que Dios concede cada día, que aprovecha las inspiraciones internas, los pequeños sacrificios que Dios pide de nosotros, después dará mayores gracias para realizar mayores y mejores cosas. Y de esa manera también, dilatando la entrega de aquello, no solamente nos concederá eso que pedimos, sino cosas aún mayores. Y también hay otra razón que es de dilatación precisamente, de conceder aquello que pedimos, porque desea honrar a aquella persona de que pide, es decir, quiere manifestar que la concesión que aquello que alguien pide lo hace por virtud de los méritos de la persona que ora. Este caso, por ejemplo, se manifiesta en la Sagrada Escritura en la petición de la Santísima Virgen María, por ejemplo. Nuestra Señora, estando en las bodas de Caná, advirtiendo de la necesidad de los novios del nuevo matrimonio, pide a nuestro Señor, más bien que lo pide de una manera indirecta y tácita. No tienen vino, se les acabó el vino, les da a entender ella.
Y nuestro Señor justamente dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero Nuestra Señora insiste. María persevera en la oración y de hecho dice a los criados: haced lo que Él os diga. Nuestro Señor Jesucristo finalmente concede eso, precisamente para honrar a su Santísima Madre, así como ha concedido a muchas otras gracias por intercesión de sus santos y las concede, precisamente también para honrar a aquel a quien pide. Ahora bien, nuestro Señor quiere, y insiste una y otra vez, que en la petición seamos perseverantes. Nosotros debemos pedir, y eso consiste en la oración, pedir aquello que necesitamos, manifestar nuestras flaquezas, nuestras necesidades a Dios nuestro Señor, pero insistentemente. De nada sirve comenzar hoy y al día siguiente ya finalizar o olvidarse, como dice Santiago el apóstol el día de hoy. La comparación utiliza de aquella persona que se ve al espejo, pasa y ya se olvidó aquello que hizo. Nuestro Señor quiere que insistamos una y otra vez, que perseveremos en la oración, que pidamos en su nombre y fundamentalmente que pidamos lo más importante de todo, que es la gloria de Dios. Todas las obras, todas las cosas que hagamos, y de hecho toda la creación, las cosas que hizo Dios, no tienen otro fin que la manifestación de su gloria. Y respecto a nosotros, a cada uno de nosotros, Él quiere la salvación de nuestra alma. Y nos concederá precisamente en la oración todo aquello que nos ayude, que nos conduzca a salvar nuestra alma. Si queremos estar seguros de que Dios nos concede los dones, pidamos principalmente la gloria de Dios. Pidamos para nosotros y para nuestros prójimos la salud de nuestra alma, la salvación del alma. Y pidamos también todo aquello que nos lleva a ello, tanto los bienes sobrenaturales como son el incremento de las virtudes, el crecer en la oración, la gracia de Dios, pero también inclusive las cosas naturales, los bienes temporales que Dios nos da, la salud, el trabajo, aún las pequeñas cosas de las herramientas de trabajo, el vehículo que usamos para trasladarnos. Todas esas cosas son cosas que Dios nos las concede, pero que debemos pedirlas en tanto y en cuanto nos ayuden, precisamente, a conseguir aquel fin que nosotros debemos aspirar, es decir, la salvación de nuestra alma. Este tiempo es propicio y es oportuno precisamente para entregarnos a la oración. Nuestro Señor Jesucristo se va y cuando se haya ido, Él mandará a sus apóstoles y a la Santísima Virgen, haciéndole compañía, a que permanezcan esos días en oración, retirados, apartados. Él les había mandado que vayan a todo el mundo, predicad, bautizad a todas las naciones. Sin embargo, también les dice que no vayan directamente en el punto, que no se entreguen a la tarea que Él les encomendó, sino que se retiren primero, que se aparten, que hagan adentrarse mismo, volverse hacia Dios, ¿no es cierto?, por medio de la oración en todos esos días, como preparación a la venida del Espíritu Santo. Antes de obrar siempre tiene que preceder la oración, acompañar lo que hacemos y finalmente continuarla. Después de realizado algo, también continuar la oración. La misma epístola del apóstol Santiago, el día de hoy nos lo dice, que la fe sin obras es muerta. Y precisamente las obras son vivas porque tienen fe, y tienen fe porque están alimentadas, cimentadas en la oración. Si nosotros no acudimos a Dios nuestro Señor, si no levantamos nuestro corazón y no pedimos aquello que necesitamos, no vamos a tener las fuerzas para poder cumplir con nuestros deberes de Estado. No vamos a ser, y aún por más que hagamos materialmente las cosas, que cumplamos, que hagamos esto u otro, no tendrán la pureza y la riqueza espiritual que Dios quiere de las obras que hacemos. Todas las cosas tienen que estar dulcificadas, diríamos, impregnadas con la miel de la gracia divina. Si no tienen esa miel de la gracia divina que se obtiene por medio de la oración, no van a valer para la vida eterna. Quizás sí para esta vida, para conseguir un buen trabajo, para un buen pasar, para evitar ciertas dificultades, pero no tendrán valor
y en definitiva seremos unos necios si nosotros no aprovechamos esta vida para conseguir la otra. El fin principal para el cual fuimos creados es para conocer, amar y servir a Dios y mediante ello salvar nuestra alma. Entonces, aprovechemos este tiempo propicio, el tiempo de esta vida y principalmente el tiempo que nos da la Iglesia ahora, de entregarnos a la oración. Si no podemos realizar muchas oraciones o rezar en cantidad, no importa. Uno eleve el corazón en las actividades que realiza, sea manejando, sea estudiando, cumpliendo la labor que realiza. Si yo realizo eso en presencia de Dios y ofreciéndoselo a Él, es un modo de oración. Teniendo al niño en los brazos, cuidando a los hijos, todo eso puede ser medio para la salvación de nuestra alma y para la santificación de ella. Entonces, aprovechemos y levantemos nuestro corazón, es decir, recemos constantemente a Dios nuestro Señor para que Él dé el pie inicial a lo que hagamos, lo continúe para que sea rectificado, para que vaya recto hacia el cielo, no mezclándose con las manchas de intereses viles y propios, y para que después de concluida también no venga el veneno de la vanagloria o cualquier otra que venga a manchar aquello que realizamos por la gracia de Dios. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.